El pueblo rumano no ha estado en la situación de poder contribuir de manera importante a la evolución de la ciencia, pero aún así existen rumanos cuyos nombres resuenan en la historia de la ciencia porque su impacto es importante. Henry Coanda, conocido por el efecto Coanda, y Georges-Émile Palade son ejemplos. En física, ¿quién fue el físico rumano más destacado? ¿Conocen algún nombre? Creo que muchos no saben nombres de físicos rumanos. Pero hay al menos un nombre que ha entrado en la historia de la física teórica, y ese nombre es Alexandru Proca. De él hablaremos hoy. Yo me encontré con las ecuaciones que llevan su nombre, las ecuaciones de Proca. Desde que estudié partículas elementales, hoy están en cualquier curso o libro de física fundamental, describiendo partículas que se llaman bosones vectoriales. Puedo imaginar cómo se confunden pausando o desplazándose. Bosones vectoriales, ¿qué son y por qué importan? Pero amigo, ¿sabías que Alejandro Proca es visto como uno de los físicos que merecían el Nobel? ¿Y si te digo que Proca será recordado por miles de años? Quédate hasta el final para descubrir lo que hizo este hombre y por qué merece su lugar en el panteón de la ciencia. Analicemos si merecía el Nobel y por qué no lo obtuvo. ¿Fue otra conspiración mundial contra los rumanos? ¿Qué son los bosones, señor? Seguro te has topado con cosas como un mensaje del mensajero, una factura urgente o un archivo adjunto que parece legítimo. Un solo clic puede causar problemas rápidamente, como phishing, virus o ransomware. Por esta razón yo uso Bitdefender. Total Security es una solución que ofrece protección completa para Windows, macOS, Android y iOS en hasta 5 dispositivos. Funciona de manera discreta, con un impacto mínimo en el rendimiento, pero monitorea constantemente la actividad del sistema. Destaco que la protección es real y bien estructurada. Antivirus y defensa avanzada detecta nuevas amenazas, bloquea automáticamente sitios maliciosos y phishing, incluye firewall, análisis de vulnerabilidades y protección contra ransomware. Incluye opciones para restaurar archivos, en privacidad, funciones como administrador de contraseñas y VPN. 200 MB diarios por dispositivo, navegación segura, protección de transacciones y herramientas antirrastreo. Se puede probar gratis durante 30 días, suficiente para que te hagas una idea clara de cómo funciona en la práctica. El enlace está en la descripción. Si quieres saber más, vamos a empezar con todo, con fotos y fórmulas de mi libro Física Contada. La idea básica es que las partículas elementales son de dos tipos, fermiones y bosones. Los fermiones son los ladrillos del universo y los bosones llevan la interacción entre estos ladrillos. Los electrones, por ejemplo, interactúan entre sí a través de fotones virtuales. Digo virtuales porque la interacción se describe así en la mecánica cuántica. Siempre nos imaginamos que hay varios procesos ocurriendo todos al mismo tiempo y que interfieren entre sí. Eso es lo que ven en este experimento de interferencia. En vez de decir que la onda interfiere, decimos que la partícula asociada, como un fotón o electrón, sigue varias trayectorias simultáneamente. Llamamos a esto partícula virtual. Un ejemplo es un borracho que puede volver a casa por varios caminos tras una fiesta. En el caso clásico, él tiene atajos locales. En el caso cuántico, los recorre todos simultáneamente, al mismo tiempo. Decimos que el borracho es virtual igual que las partículas elementales como el electrón o el fotón. Eso les ocurre, y en la mecánica cuántica describimos distinto la interacción electromagnética entre dos protones. No decimos que entre protones haya fuerzas eléctricas. Imaginamos que cada protón está rodeado por una nube de fotones virtuales presentes en muchos procesos paralelos simultáneos. Para cada protón, los fotones virtuales son emitidos por un protón y absorbidos por el otro, en estos innumerables procesos virtuales. Al final, los protones se repelen a través de estos fotones virtuales. ¿Siguen siendo míos? Difícil. Eso es cuando hablamos de la verdad científica. Eso es la ciencia, mis queridos. 1% inspiración, como dice Einstein, y 99% transpiración. Regresemos. ¿Qué tiene de especial esta imagen? El hecho de que podemos interpretar las interacciones virtuales de otra manera.
Al principio pensamos que solo hay dos protones alrededor, con vacío entre ellos y aplicando el principio de incertidumbre. En energía-tiempo, el vacío cuántico presta energía a bosones virtuales que median la interacción entre protones. Para que eso suceda y esos bosones virtuales cobren vida, deben recibir una energía mayor que su energía de reposo dada por la relación de Einstein. ¿E es igual a mc2, donde m es la masa en reposo? Si eso sucede, y sucede porque el vacío cuántico es dinámico, el bosón virtual que cobra vida existirá por un tiempo. Delta T, dado por la relación de Heisenberg entre energía y tiempo, como pueden ver aquí, este tiempo delta T se calcula como igual a h barra, la constante de Planck reducida, dividido entre 2 y la energía recibida. En este intervalo, la partícula virtual se desplaza a distancias aproximadamente iguales a las que habría recorrido a la velocidad de la luz. Eso es del orden de la longitud de onda de Compton. Tomemos como ejemplo al fotón, que tiene masa en reposo nula. El vacío puede darle fácilmente esa energía nula. Además, puede tomar prestada esa energía indefinidamente según la relación de Heisenberg, lo que le permite ir tan lejos como desee. Los fotones median la interacción a grandes distancias, como en el electromagnetismo, pero también hay interacciones que suceden a distancias muy cortas. Existen las interacciones nucleares entre dos protones, por ejemplo. Las interacciones nucleares solo ocurren si la distancia entre los protones es menor que aproximadamente 10 a la menos 15 metros, es decir, el tamaño de un núcleo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esto era un enigma. ¿Por qué las interacciones nucleares entre protones son tan limitadas y no ocurren a mayores distancias? ¿Quién las causa? Aquí interviene el físico japonés Yukawa, quien en 1935 usa el mecanismo anterior con bosones virtuales. Él propone que la interacción nuclear entre protones y neutrones es mediada por una partícula virtual, un bosón. Así que de masa no nula, a la que llamó mesón. Además, determinó su masa antes de que fuera medida. ¿Cómo? Eso también pueden hacerlo ahora. La fuerza nuclear actúa en distancias de 10 a la menos 15 metros viajando a la velocidad de la luz. Este mesón virtual debe vivir, siendo traído a la vida por el vacío cuántico durante un tiempo igual a la distancia de 10 a la menos 15 metros dividida por la velocidad de la luz. Obtenemos un valor de 3.3 por 10 a la menos 24 segundos. Ahora veamos el principio de incertidumbre. Energía-tiempo. ¿Cuál es la energía máxima que puede prestarle el vacío a una partícula virtual que vive como máximo 3.3 por 10 a la menos 24 segundos? Mira, usamos la forma aproximada delta y es aproximadamente h barra dividido entre delta t, dividimos h barra entre este valor de tiempo y obtenemos delta y aproximadamente 3 y algo. 10 a la menos 11 julios, es decir, aproximadamente 200 megaelectronvoltios. Esta es la energía de reposo de la partícula. De aquí sacamos la masa de reposo de la partícula. Dividiendo entre c al cuadrado, resulta una masa de cerca de 200 megaelectronvoltios sobre c al cuadrado en las unidades de los físicos experimentales. Yukawa propuso que la portadora de la fuerza nuclear es la partícula llamada mesón. Masa en reposo de 200 megaelectronvoltios sobre c al cuadrado. En ese momento, solo se conocía una ecuación que podría describir una partícula así, es decir, un bosón, la partícula que media las interacciones de masa no nula. Esa ecuación se llama la ecuación de Klein-Gordon y describe bosones tal como queremos que tienen spin cero. Decimos que es una partícula escalar, así que Yukawa propuso que su mesón es una partícula escalar, pero las ecuaciones de Klein-Gordon describen un bosón de spin 0. También podría haber un bosón con spin 1. Los bosones siempre tienen spin entero. Este sería un bosón vectorial con spin 1. Ya se sabía en ese momento que existía un bosón vectorial con spin 1. Estos eran los fotones, partículas de luz. Estas ecuaciones ya se conocían, eran las de Maxwell, descritas apropiadamente. A los fotones se les llama bosón vectorial, porque sus ecuaciones describen campos de spin vectorial. Uno, al igual que el campo electromagnético simplificado, mencionó que los campos eléctricos y magnéticos son vectores.
Los fotones tienen masa en reposo nula, pero existen bosones vectoriales con masa distinta de cero. ¿Existe algo así? ¿Qué ecuaciones tienen ellos? Y aquí interviene Alejandro Proc. En 1936 era investigador en Francia y poco antes había terminado su doctorado. ¿Sabes en qué trabajaba? Tras un esfuerzo sostenido, como todo investigador, obtuvieron ecuaciones para un bosón vectorial con spin 1 usando las de partículas elementales. Lo que nadie había descrito matemáticamente ni descubierto en la naturaleza hasta entonces. Queridos amigos, este es un resultado notable porque finalmente entró en escena Alejandro Proca. Digamos unas palabras sobre él y luego aclaremos la historia del Nobel. Alejandro Proca nació en 1897 y al principio siguió una carrera técnica, graduándose en estudios de ingeniería y trabajando como ingeniero en la empresa Electra de Campina. Una beca de especialización le dio la oportunidad de ir a París, donde se inscribió en la Facultad de Ciencias de la Sorbona. Asistió a cursos de destacados científicos como Paul Langevin, Jean Perrin, Marcel Brion y Marie Curie. En 1927 se tituló y se unió al Instituto de Marie Curie, donde investigó la radiación beta. Aquí pueden ver la carta de recomendación de Marie Curie sobre el desempeño de Proca en el instituto. La señora Curie se expresaba así sobre él. Cuando enfrento un problema científico difícil que requiere paciencia, competencia y habilidad experimental, me dirijo al señor Proca y él cada vez responde con soluciones adecuadas que me satisfacen y que siempre dan resultados precisos. Poco después, Alexandru Proca se enfocó en la física teórica y trabajó en el Instituto Henri Poincaré, junto a Brion y Louis de Broglie, autor de la teoría de la dualidad onda-partícula. En 1932 fue nombrado director de investigación y un año después defendió su doctorado ante una comisión formada por Perrin, Brion y de Broglie, con un trabajo sobre la teoría relativista del electrón de Dirac. Aquí pueden ver la carta de recomendación de parte de Marie Curie. Luego se enfocó en los problemas fundamentales de la física. En 1936 formuló las ecuaciones de Proca, una extensión de las de Maxwell. En el caso hipotético de un fotón con masa en reposo distinta de cero, describiría el comportamiento de bosones vectoriales masivos de spin 1, es decir, la partícula de la que hablamos hoy. La contribución de Alexandru Proca es reconocida en 1939, cuando es invitado al Congreso Solvay con los principales físicos del mundo. Por desgracia, empezó la guerra y la conferencia no se realizó. Lo habríamos visto en una foto así durante la guerra. Es ingeniero en la radiodifusión francesa y en 1943 da clases en la Universidad de Oporto, Portugal. Habrá coincidido ahí con Mircea Eliade, también refugiado. Mientras tanto, el mundo científico intentaba entender las fuerzas nucleares. Esto es relevante porque poco después inicia la construcción de la primera bomba atómica. ¿Por qué importa saber qué partículas median la fuerza nuclear? En 1941, Wolfram Pauli, uno de los padres de la mecánica cuántica, ya había formulado en un artículo en la prestigiosa revista Reviews of Modern Physics la siguiente opinión sobre la naturaleza de estas fuerzas. La teoría elaborada por Yukawa, para este caso, de la expresión de la fuerza nuclear entre protones y neutrones, fue dada por Proca. Aquí pueden ver la mención de Proca. Pauli veía útil la teoría de Proca, aunque predecía una partícula de spin 1 distinta a la de Yukawa, de spin 0. ¿Dónde está la partícula que predijo Yukawa? Con una masa de 200 megaelectronvoltios por c al cuadrado, los investigadores ya estaban en una carrera contra el tiempo. Carl Anderson y Seth Medemeyer informaron haber descubierto la partícula en 1936. Falsa alarma, la partícula era el muón pariente del electrón, nombre del son Yukawa. Finalmente, en 1947, los investigadores Cecil Powell, César Latte y Giuseppe Occhialini descubren el mesón de Yukawa, con una masa de aproximadamente 140 megaelectronvoltios por c al cuadrado. En reacciones de rayos cósmicos, la partícula descubierta se llamó pión. Nombres son, luego explico por qué. Aquí está la foto con la medición.
La partícula que sube desde abajo a la izquierda es un pión Phi, la partícula de Yukawa. El pión se desintegra en la parte superior izquierda en un muón mu, el pariente del electrón que va hacia la derecha, y otra partícula invisible. A su vez, el muón mu también se desintegra más tarde, a la derecha de la imagen, en un electrón y otras partículas invisibles. Las partículas ausentes en la imagen se identificaron después como neutrinos. Es un resultado notable. En 1949, Yukawa recibe el Premio Nobel por predecir esta partícula, portadora de la interacción nuclear entre el protón y el neutrón. Al año siguiente, en 1950, Cecil Powell, uno de los descubridores del mesón de Yukawa, la partícula ahora llamada pión, también recibe el Premio Nobel de Física por desarrollar el método de la fotografía nuclear con emulsiones y por descubrir el pión en las radiaciones cósmicas. 6 años después, en 1955, Alexandru Proca muere en París a los 55 años por cáncer de garganta. Pero la historia no termina aquí, de hecho se vuelve más notable. El pión es la única partícula que media interacciones nucleares. En poco tiempo queda claro que existen otras partículas, todas llamadas, incluido el pión, mesones, según Yukawa, ¿cómo no? Hoy sabemos que estos mesones que median la interacción entre protón y neutrón son pares de quarks y antiquarks. El pión se descubrió primero por ser el más ligero y medir interacciones nucleares, a distancias mayores que los otros mesones, que median a distancias más cortas debido a que tienen una masa en reposo mayor. Recuerden nuestra teoría desde el principio. En 1961 se descubrieron otros mesones distintos a los piones, los mesones vectoriales Rho, Omega y Phi. También a ti te llamó la atención alguna palabra como a mí, ¿verdad? Los vectoriales, es decir, ellos, están descritos por las ecuaciones de Proca, siendo bosones partículas que median las interacciones, con masa no nula y spin 1, es decir, los vectoriales. Así es como después de años se descubrieron partículas reales, predichas por las ecuaciones de Proca, y además justamente en las interacciones nucleares, por lo cual Yukawa recibió el Premio Nobel, y en donde el mismo Pauli decía que juega un papel. ¿Entonces la historia implica que Alexandru Proca fue injustamente excluido del Nobel? ¿Que merecía recibirlo y no se lo dieron? Antes de teorías de conspiración, hablemos con franqueza de lo que pasó. Sé que hay rumores de que no se llevaba bien con su director de doctorado, Louis de Broglie, pero de ahí a una teoría de conspiración hay un largo camino. En primer lugar, el premio Nobel solo se otorgaba a un teórico si su teoría era verificada. Ni siquiera Einstein recibió el Nobel por la teoría de la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico, porque la teoría de la relatividad aún no había sido aceptada por la mayoría de la comunidad científica. A Yukawa igual le dieron el premio Nobel en 1949. Hasta después de que se midió la partícula que él predijo, Alexandru Proca predijo su partícula, el bosón vectorial de masa no nula, en 1936, pero fue medida hasta 1961 después de su muerte. Es cierto, sus ecuaciones ya eran notables, como decía Pauli, pero en ese tiempo la competencia por el Nobel era feroz y siempre surgían resultados extraordinarios. Verifiqué por ustedes la lista de los físicos nominados al Premio Nobel de Física. Esta lista siempre se hace pública. Tras 50 años, Alexandru Proca sigue sin figurar entre los físicos. En otras palabras, ¿cómo podía el Comité Nobel darle el premio si nadie lo había nominado? Sin embargo, me alegra encontrar en la misma página de Wikipedia el nombre de Proca entre quienes merecían recibirlo. Creo que esa es la actitud correcta. Alexandru Proca hizo una investigación digna del Nobel, pero su contexto fue distinto. Y su muerte prematura, antes del descubrimiento experimental de las partículas que él predijo, detuvo la oportunidad posterior de recibir el premio Nobel. El premio Nobel no se otorga de manera póstuma. Y al final también un toque personal. Escribí extensamente sobre el bosón de Higgs en la física contada, ya saben, la partícula de Dios. ¿Por qué? Los superconductores, área de mi doctorado, son un modelo intermedio para el bosón de Higgs. Cuando el fotón entra al superconductor, adquiere masa diferente de cero. Las ecuaciones de Proca aparecen de forma natural en este modelo. ¿Por qué? Porque el fotón ya es una partícula vectorial, tiene spin 1,
Solo necesita una masa de reposo distinta de cero y la obtiene en el momento en que entra en el superconductor. Aquí pueden ver una medición del fotón con masa de reposo distinta de cero, llamado masivo, realizada por mi profesor Dirk van der Marel y mi excompañero Alexei Kuzmenko. Las mediciones en un superconductor confirman experimentalmente este fotón masivo. Este fotón es una partícula efectiva que describe bien lo que ocurre en el superconductor, no es fundamental en la naturaleza. Es una descripción matemática más práctica. Me detengo aquí, mis dacios. Quise escribir algo más corto, pero me emocioné disfrutando este texto. Creo que está bien venir con la cabeza en los hombros. Los rumanos no han destacado en la ciencia, pero tampoco han sido irrelevantes cuando la historia lo permitió, y de nuestras tierras también han venido personas capaces de grandes descubrimientos. Alejandro Proca es uno de ellos. En mi opinión, el físico rumano más conocido en el extranjero, su nombre aparece en todos los tratados de física de partículas. Si quieren que continúe con historias así sobre otros físicos, escríbanme en los comentarios. Este fue el video de hoy. Si no se han suscrito hasta ahora, pueden hacerlo ahora mismo presionando este botón de suscripción. Gracias a quienes me apoyan en Patreon. Ahí pueden recibir respuestas mías a sus preguntas. Soy Cristian Presura, ustedes son geniales, todo lo mejor, adiós.